¿Alguna vez has pensado que pasar 30 días sin sexo no es una casualidad, ni una moda, ni una promesa de autocontrol, sino una estrategia antigua, afilada, peligrosa, diseñada para convertir a un hombre en alguien temido? Maquiavelo ya lo insinuaba siglos atrás, cuando decía que el poder no pertenece al más fuerte, sino al que domina sus impulsos con la precisión de un cirujano. Lo curioso es que pocos entendieron que esta disciplina no era castidad ni moralidad, sino un método para crear un tipo particular de presencia, una energía que incomoda, que atrae, que confunde y que sobre todo desarma a los demás. Porque al renunciar al sexo durante 30 días no sacrificas placer, sacrificas debilidad. Y Maquiavelo sabía que la debilidad es la primera grieta por donde entra la manipulación. Cuando un hombre aprende a contener su deseo, deja de ser un juguete de los estímulos y comienza a observar el mundo con una frialdad que asusta. Es como si la mente, libre por fin de distracciones, empezara a identificar la estructura oculta detrás de cada gesto, cada sonrisa, cada palabra que antes parecía inocente. De repente entiendes qué te controla, qué te seduce, qué te arrastra. Y la revelación es brutal, porque siempre creíste que estabas al mando. 30 días sin sexo te obligan a enfrentarte a ti mismo, a ese silencio incómodo, donde descubres cuántas decisiones tomaste porque buscabas validación, cuántos errores cometiste porque te dejaste llevar por el impulso, cuántas veces cediste porque el deseo te venció. Y cuando ves eso con claridad, algo dentro de ti cambia. No es iluminación, no es pureza, es poder. Un poder áspero, frío, casi primitivo, que te recuerda que la mente es un animal salvaje capaz de sabotearte si no lo dominas. Maquiavelo habría dicho que el dominio del deseo es el primer paso para gobernarte a ti mismo, y solo quien se gobierna puede influir en los demás. Esta estrategia no pretende hacerte un santo, sino un estratega. Alguien que no reacciona, que no suplica, que no depende, que no se derrumba frente a la tentación. Un hombre que controla su energía sexual no tiene prisa, no mendiga atención, no cae en juegos emocionales, y esa calma se convierte en amenaza. Porque lo que no se puede manipular se teme. Mientras escuchas estas palabras, quizás sientes una inquietud ligera, una voz que te pregunta si serías capaz de hacerlo, si podrías pasar 30 días desafiando tus impulsos, si te atreverías a caminar por la misma senda que tantos líderes caminaron en silencio. Si esta idea te provoca, si te toca una zona que no sueles mirar, dime desde dónde estás viendo este video. Tal vez estés más cerca de ese cambio de lo que crees. Y si este tipo de verdad te incomoda, pero al mismo tiempo te atrae, suscríbete. Aquí es donde empezamos a descifrar lo que la mayoría teme enfrentar. Dicen que un hombre se revela cuando está solo, pero Maquiavelo habría dicho algo más incómodo. Un hombre se revela cuando no puede escapar de sí mismo. Y nada te obliga a encontrarte tan de frente con tu propia sombra como decidir de forma deliberada que durante 30 días no alimentarás el deseo que siempre gobernó tus decisiones sin que lo notaras. No es abstinencia, es confrontación, no es pureza, es estrategia, no es sacrificio, es poder. Porque lo primero que ocurre cuando renuncias al sexo no es la calma, sino la inquietud. Una inquietud que se mueve como un animal atrapado dentro de tu pecho, recordándote que siempre viviste subordinado a impulsos que ahora ya no pueden mandarte. Durante los primeros días la mente protesta. Busca caminos conocidos, intenta negociar, inventa excusas. Es como si una parte de ti se negara a aceptar que el control ya no le pertenece. Te hace creer que perderás atractivo, que te estás reprimiendo, que no tiene sentido esforzarte tanto. Pero esa voz no es tuya. Es la voz de un yo domesticado por el placer inmediato,
que teme desaparecer cuando descubres que puedes vivir sin sus caprichos. Maquiavelo habría sonreído ante esta batalla silenciosa porque sabía que el poder real nunca se obtiene hacia afuera sin primero conquistar el territorio interior. Y mientras los días avanzan, comienzas a notar algo inquietante. Tu percepción cambia. Las personas que antes te parecían irresistibles ya no ejercen la misma fuerza sobre tus decisiones. Sus miradas, sus gestos, sus insinuaciones pierden poder. Es como si la niebla emocional que te cubría se disipara y, por fin, pudieras ver el juego detrás de cada interacción. Y cuando ves el juego, ya no eres pieza, eres jugador. Las carencias que antes buscabas llenar con contacto físico ya no pueden manipularte. No reaccionas con ansiedad, ni con necesidad, ni con esa urgencia desesperada que el deseo solía sembrar en ti. Simplemente observas. Y observar sin reaccionar es una forma de amenaza. La gente teme a quien no puede descifrar. Teme al que no se altera, al que no corre, al que no implora. 30 días sin sexo te convierten poco a poco en ese hombre. Al principio no lo notas, pero los demás sí. Notan tu distancia, tu mirada más fija, esa manera extraña de escuchar sin ceder terreno. Notan que ya no buscas aprobación, que no necesitas demostrar nada, que tu presencia es más pesada, más densa. Y aunque no lo digan, sienten algo cercano al respeto mezclado con inquietud, porque no entienden de dónde sale esa calma. No entienden por qué ya no te afecta lo que antes te controlaba. Y lo que no se entiende, se teme. Pero lo más transformador no ocurre afuera. Ocurre dentro de tu mente, cuando la energía que antes escapaba sin dirección comienza a acumularse. No es una energía mística ni una fuerza sobrenatural. Es una concentración brutal de atención. Empiezas a ver patrones donde antes solo veías emociones. Empiezas a notar falsedades que antes ignorabas. Empiezas a leer las intenciones detrás de las palabras. El silencio de la abstinencia se convierte en una lupa que agranda cada detalle, cada gesto, cada incoherencia que pasaba desapercibida cuando vivías desconectado de ti. Es aquí donde surge la parte que asusta, el ego, ese adversario silencioso que detesta perder soberanía. El ego te habla con voz dulce, disfrazado de razonamiento lógico. Te dice que ya hiciste suficiente, que ceder una sola vez no es grave, que nadie sabrá si fallas. Pero si cedes, no estás rompiendo un voto moral. Estás rompiendo un pacto contigo mismo. Y ese tipo de traición es la que más duele, porque te enseña que no puedes confiar en tu propia palabra. Maquiavelo diría que un líder que no se gobierna solo inspira desprecio. Y tú no estás aquí para despreciarte. Estás aquí para volverte alguien que incluso tus propias debilidades respeten. A medida que continúas, comienzas a notar cómo el mundo te observa de forma distinta. Porque un hombre que se domina a sí mismo no camina igual, no mira igual, no habla igual. Sus silencios se vuelven más largos, sus límites más claros, sus decisiones más frías, y eso altera la dinámica con todos a su alrededor. Algunos se sienten atraídos, otros se sienten intimidados, otros confundidos. El deseo reprimido se transforma en una forma de presencia que no se puede explicar con palabras. Una intensidad en los ojos, una firmeza casi imperceptible en la voz, una energía que hace que incluso las conversaciones más simples tengan peso. No es magia, es la ausencia de necesidad, y cuando no necesitas nada de nadie, te vuelves peligroso, porque ya nada te controla. Ni las insinuaciones, ni las oportunidades fáciles, ni el miedo a la soledad, ni la ansiedad del rechazo. De repente, quienes antes te manipularon con afecto, ahora sienten que ya no tienen acceso a ti. Quienes antes jugaban con tus emociones,
descubren que no pueden mover un solo hilo de tu comportamiento. Y ahí es cuando la balanza de poder cambia de lado sin que digas una sola palabra. Tu silencio se vuelve más fuerte que cualquier argumento. Tu distancia se vuelve un acto de independencia. Tu frialdad se convierte en una declaración invisible, pero contundente. Ya no eres gobernado por tu cuerpo. Cerca del día 20, algo aún más curioso ocurre. Tu mente se aclara de una forma que casi asusta. Sientes que piensas más rápido, que te concentras con una profundidad nueva, que tu paciencia se expande. Incluso el tiempo parece un poco más lento, como si tu percepción se hubiera afilado. Este efecto no es casualidad. Durante años viviste en una dinámica de estímulo-recompensa que fragmentaba tu atención, creando un ciclo de ansiedad constante. Al romperlo, recuperas tu foco, recuperas tu capacidad de estar contigo sin buscar escape. Y esa habilidad es un arma política, emocional, social. Alguien que puede sostener su propio silencio, puede sostener el silencio de cualquier sala. Si estás sintiendo un cosquilleo extraño mientras lees esto, un reconocimiento interno, quizá ya sabes que esta transformación no es teoría. Es una experiencia, es una ruptura, es un renacimiento. Y si te está removiendo algo por dentro, dime desde dónde estás viendo este video. Quiero saber hasta qué lugar está llegando esta verdad que muchos evitan mirar, porque lo que viene ahora es aún más profundo. Cuando la tentación vuelve a aparecer y tú ya no reaccionas como antes, entiendes por qué Maquiavelo llamaría a esto estrategia. No porque te haga bueno, puro o virtuoso, sino porque te convierte en un hombre que conoce el valor de su deseo y lo dirige con inteligencia. Un hombre que se guarda, que se mide, que se afila. Un hombre que se hace temido no por lo que hace, sino por lo que puede hacer si decide liberar todo lo que está conteniendo. Y esa posibilidad, esa incertidumbre, es la esencia del poder. Si quieres seguir explorando esta transformación y entender por qué tantos líderes antiguos practicaban algo parecido, suscríbete. Este camino no es para todos, solo para quienes están listos para verse sin máscaras. Y tú ya diste el primer paso. Hay un momento en este proceso en el que la mente deja de pelear contigo y empieza a revelarte cosas que antes preferías ignorar. Es casi imperceptible. No llega con ruido ni con iluminación repentina. Llega con una calma extraña, como si alguien apagara el eco dentro de tu cabeza y te obligara a escuchar lo que siempre estuvo allí, respirando detrás de tus decisiones. Maquiavelo entendía que el deseo no es solo un impulso, sino un lenguaje. Un lenguaje que te dice quién tiene poder sobre ti y quién jamás lo tuvo. Cuando pasas suficientes días sin ceder a la necesidad del sexo, empiezas a descifrar ese idioma oculto. Es incómodo, porque te muestra de manera brutal cuántas veces entregaste tu valor por un instante de validación, pero también es liberador, porque esa revelación destruye una ilusión que te mantuvo débil durante años. Aparece entonces un fenómeno silencioso. Tu mente comienza a medir. Mide tu comportamiento, mide tus intenciones, mide tu vulnerabilidad, mide tus antiguos patrones. Mide cómo te movías en el mundo antes de que te atrevieras a poner una barrera entre tú y tus impulsos. Y cuando observas esa versión pasada de ti, descubres algo perturbador. Eras predecible, extremadamente predecible. Una persona que reacciona inmediatamente al impulso del deseo es la más fácil de manipular, porque su mente está siempre buscando un alivio rápido y sacrificando cualquier estrategia a largo plazo. Esa es la razón por la que tantos líderes antiguos practicaban diferentes formas de abstinencia.
no por pureza, sino para romper la cadena de reacciones automáticas que los hacía vulnerables. A partir de ese descubrimiento, cada día se vuelve un entrenamiento. Te observas en situaciones que antes te atrapaban con facilidad, pero ahora notas que algo dentro de ti se mantiene frío, casi distante. La tentación aparece disfrazada de oportunidad o de nostalgia, pero ya no te arrastra, no porque no la sientas, sino porque aprendiste a mirarla sin obedecer. Y ese acto solo, ese espacio entre sentir y reaccionar, es una revolución. Los hombres que se mueven sin pensar están destinados a ser piezas del juego. Los hombres que sienten pero no ceden son los que cambian el tablero completo. Empiezas a notar que la energía acumulada no se queda en tu cuerpo, sino que se transforma en claridad. Te vuelves más selectivo, más cuidadoso, más exacto. Las conversaciones triviales pierden sentido. Las personas que antes admirabas por su atractivo, ahora se ven vacías, carentes de sustancia. Descubres que muchas de tus interacciones estaban basadas en una expectativa de recompensa emocional, no en un verdadero interés. Y cuando ese vínculo artificial se rompe, nace una perspectiva nueva. Una perspectiva que te permite ver la esencia de las cosas, no su apariencia. Es entonces cuando entiendes por qué Maquiavelo hablaba del control del deseo como un arma política. No porque te haga superior, sino porque te hace impenetrable. Un hombre que domina su hambre interna no puede ser manipulado por las promesas ajenas, no corre detrás de nadie, no se derrumba por la ausencia, no espera migajas de atención, y esa independencia emocional altera la atmósfera a su alrededor. Personas que antes se apoyaban en tu necesidad notan que ya no dependes de ellas, que ya no buscas su mirada, que ya no reaccionas a sus provocaciones. El equilibrio de poder se fractura en silencio, y sin embargo, esta transformación no es lineal. Hay días en los que sientes la tentación con más fuerza, días en los que la mente crea imágenes, recuerdos, fantasías que antes te dominaban sin resistencia, días en los que el viejo yo golpea la puerta pidiendo volver. Pero ahora, tú lo observas desde fuera. Ya no eres esclavo de ese deseo, ya no lo sigues, ya no te consume, y cuando decides no ceder, sientes una ola de fuerza como si hubieras movido algo profundo dentro de ti. No es una victoria pequeña, es un recordatorio de que ya no estás reaccionando al mundo como antes. A mitad del proceso, algo aún más interesante sucede. Las personas comienzan a confundirse contigo. No entienden por qué estás más tranquilo, por qué estás más centrado, por qué ya no mendigas atención, por qué no persigues lo que antes te quemaba por dentro. Tu aura cambia. No es un cambio físico, es un cambio interno que se proyecta hacia afuera. Tus palabras se vuelven más lentas, pero más precisas. Tu mirada más constante, tus silencios más pesados, y eso provoca algo que nunca esperaste. Te vuelves una figura difícil de alcanzar emocionalmente, y esa distancia despierta curiosidad, atracción o incluso miedo. Maquiavelo decía que el hombre que se controla a sí mismo gobierna sobre dos, sobre el que es y sobre el que finge ser. En este punto, te das cuenta de que estás empezando a gobernar a ambos. La abstinencia deja de ser un desafío y se convierte en una herramienta. Una herramienta que te permite comprender con brutal claridad quién se acerca a ti por interés, quién por deseo, quién por manipulación disfrazada, quién por admiración, quién para alimentar su ego a través del tuyo. No eres más puro, eres más consciente. Y esa conciencia es un tipo de peligro que pocos están preparados para enfrentar. En medio de este cambio, te sorprenderás notando que ciertas personas se alejan de ti.
No porque las ignores, sino porque ya no les das la energía que recibían antes. El ser humano busca constantemente a quien pueda absorber, manipular, dominar o controlar emocionalmente. Cuando tú dejas de ofrecer esa energía, revelas de forma inevitable quién estaba contigo por conveniencia y no por conexión. En vez de sentirte solo, descubres que estás acompañado por primera vez por tu propia presencia. Y esa compañía te fortalece. A medida que la claridad aumenta, también lo hace tu frialdad. No una frialdad cruel, sino una frialdad estratégica. Dejas de reaccionar impulsivamente, empiezas a analizar antes de hablar, a escuchar antes de contestar, a observar antes de involucrarte. Tu vida se vuelve más lenta pero más profunda, más silenciosa pero más intensa, más vacía de distracciones pero más llena de significado. Y en ese silencio aparece un fenómeno que muy pocos experimentan, un respeto involuntario hacia ti mismo, no basado en logros, no basado en aplausos, no basado en conquistas, basado únicamente en la disciplina que estás demostrando. Si mientras lees esto, sientes algo moviéndose dentro, quizá una mezcla de miedo y curiosidad, déjame saber desde dónde ves este video, porque esa sensación es la prueba de que estás entrando en una zona de transformación que no todos se atreven a tocar. Lo irónico es que cuanto más fuerte te vuelves, más personas intentan recuperar su poder sobre ti. Intentan provocarte, seducirte, manipularte emocionalmente, llevarte de vuelta al estado reactivo del que escapaste. Pero cuando ya entendiste cómo funciona el juego, esas tentativas parecen casi infantiles. No sientes desprecio, sientes distancia. Una distancia que nace de entender que no necesitas luchar contra ellos, porque la verdadera batalla ya se decidió dentro de ti. Lo impresionante es que la abstinencia revela grietas que antes ignorabas. Grietas en tu forma de pensar, grietas en tu forma de sentir, grietas en tu forma de amar, y al verlas con claridad, puedes decidir qué reconstruir y qué dejar caer. Maquiavelo sabía que el hombre que se reconstruye a sí mismo no necesita demostrar poder, lo irradia. Si esta transformación te está resonando de alguna forma, si sientes que algo dentro de ti se está despertando, suscríbete. Este camino te pertenece, pero no tienes que recorrerlo solo. Hay un punto en este proceso en el que el silencio deja de ser un refugio y se convierte en un espejo implacable. Ya no puedes esconderte detrás del ruido del deseo. Ya no puedes suavizar tu propia voz con distracciones. Es como si la ausencia del sexo despejara un camino interior que siempre estuvo obstruido, revelando un territorio que no sabías que tenías miedo de explorar. Maquiavelo habría dicho que conocer la propia naturaleza es la forma más peligrosa de conocimiento, porque te obliga a dejar de culpar al mundo por lo que tú mismo permitiste. Cuando cruzas la mitad de estos 30 días, ese conocimiento comienza a pesarte, pero también empieza a liberarte. Al despertarte notas que algo es distinto. No sientes la ansiedad con la que antes comenzabas el día. No está ese impulso automático que te llevaba a buscar estímulo, distracción, validación. Es como si una parte de tu mente hubiera sido desconectada del mundo exterior. Lo que queda es una claridad cruda, casi cortante, que te obliga a prestar atención a cada pensamiento. Intentas ignorarlo, pero no puedes. La conciencia se ha vuelto demasiado fuerte para volver a la ceguera voluntaria en la que vivías, y en esa nueva lucidez descubres algo perturbador. La mayor parte de tu vida estuvo dirigida por un deseo que ni siquiera elegiste. Fue inculcado, estimulado, reforzado por experiencias, por cultura, por expectativas que nunca cuestionaste. Comienzas a recordar situaciones que antes te parecían normales. Mensajes que contestabas de inmediato solo por la esperanza de una insinuación.
personas a las que les diste más importancia de la que merecían, únicamente porque despertaban un anhelo físico. Decisiones que tomaste creyendo que eras libre, cuando en realidad eras guiado por un instinto más antiguo que tu propio nombre. Esa percepción pesa, pero al mismo tiempo despierta una sensación profunda de respeto hacia ti mismo, porque estás viendo tu historia sin adornos por primera vez, y ese acto de honestidad es más valiente que cualquier otra disciplina. Maquiavelo decía que quien conoce su debilidad puede transformarla en poder. Este momento es la encarnación de esa frase. Estás mirando de frente la parte más vulnerable de tu mente. Estás viendo tus impulsos, tus carencias, tus miedos. Estás reconociendo que muchas veces cediste no por deseo auténtico, sino por necesidad emocional. El sexo no era el problema, era el escapar. Era lo que hacías para no sentirte solo, para no sentirte insuficiente, para no confrontar la idea de que estabas cediendo partes de tu dignidad a personas que no te ofrecían más que un alivio temporal. Ese reconocimiento te golpea, pero también te reordena, porque cuando entiendes lo que te movía antes, puedes elegir algo distinto ahora. Comienzas a notar patrones que antes ignorabas. Ves cómo ciertas personas te hablaban de una forma distinta cuando sabían que podían manipular tu deseo. Ves cómo actuabas más amable, más complaciente, más inseguro cuando buscabas aprobación sexual. Ves cómo tu vida emocional estaba ligada a ciclos que te desgastaban. Y al verlo con claridad, algo dentro de ti se rompe. No es una ruptura destructiva, es una ruptura necesaria. Es la destrucción del autoengaño. A partir de ahí empiezas a reconstruirte. Con cada día que pasa, sientes que el control regresa a tus manos. No de manera arrogante, sino de manera serena. Te vuelves más consciente de tu energía. Empiezas a entender que tus límites no eran una expresión de fuerza, sino de miedo. Miedo a perder algo, miedo a no gustar, miedo a quedar solo. Pero ahora que estás enfrentando los 30 días sin sexo, estás empezando a comprender que la soledad no es una enemiga. Es un territorio que te permite escuchar tu verdadero pensamiento sin interferencias, y en ese espacio descubres una seguridad que no sabías que existía. Lo más curioso es cómo reacciona el mundo ante tu transformación. Personas que antes tenían fácil acceso a tu atención, ahora encuentran una barrera invisible. Intentan hablarte como hacían antes, pero tú ya no respondes con la misma urgencia. Notan tu calma. Notan que ya no estás dispuesto a regalar tu tiempo ni tu energía a la mínima señal de interés. Y esa calma los confunde. Algunos empiezan a tratarte con una distancia extraña, como si no supieran si estás más cerca o más lejos que antes. Otros intentan recuperar su influencia sobre ti, buscando la mínima señal de debilidad. Pero tú no te mueves, no porque estés actuando, sino porque ya no necesitas nada de lo que antes te seducía. Tu presencia empieza a tener un peso distinto. Cuando miras a alguien, miras de verdad, no desde la carencia, sino desde la observación pura. Esa mirada es incómoda para muchos, porque revela que ya no estás actuando desde la emoción impulsiva, sino desde una inteligencia que maduró en silencio. Maquiavelo habría dicho que el hombre que se controla inspira una mezcla de respeto y temor. No por lo que dice, sino por lo que calla. No por lo que promete, sino por lo que hace que los demás imaginen que podría hacer. Tú te estás convirtiendo en ese tipo de hombre sin darte cuenta, y entonces, casi sin aviso, aparece un fenómeno inesperado. La tentación cambia, ya no llega como urgencia, llega disfrazada de nostalgia, te recuerda momentos, sensaciones, caricias, voces que antes te dominaban.
y tu mente intenta convencerte de que regresar a ese estado no sería una derrota. Te muestra escenarios en los que podrías ceder sin consecuencias, pero tú ya no eres esa persona. Ya no te entregas a la primera imagen que aparece, observas esa nostalgia desde la distancia, casi con curiosidad. La tentación se vuelve pequeña, manejable. Es como ver un truco que antes te impresionaba, pero que ahora ya conoces por dentro. El verdadero cambio ocurre cuando te das cuenta de que la disciplina ya no es un esfuerzo, es tu nueva forma de estar en el mundo. Te despiertas con claridad, caminas con más seguridad. Tus palabras son menos frecuentes pero más firmes. Tu mente ya no necesita estímulos constantes, ya no buscas refugios externos, te perteneces. Y ese sentimiento es tan poderoso que asusta incluso a quien lo experimenta, porque entiendes que si eres capaz de dominar tu impulso más primitivo, eres capaz de dominar cualquier aspecto de tu vida. Si al leer esto sientes que algo dentro de ti está despertando, si notas un eco profundo en tu pecho que te dice que este proceso podría cambiar todo en ti, dime desde dónde estás viendo este video. Quiero saber hasta dónde llega esta transformación. Lo fascinante es que cuando cruzas este umbral, descubres que muchas personas temen exactamente este tipo de fuerza interna. No porque seas agresivo o dominante, sino porque ya no pueden predecirte, ya no pueden jugar con tu deseo, ya no pueden controlar tu atención. Eres un hombre afilado, silencioso, firme, un hombre que entiende su propio valor. Y ese tipo de presencia tiene un efecto profundo en quienes te rodean. Algunos querrán estar cerca para absorber tu energía. Otros se alejarán porque tu calma les recuerda su propia inestabilidad. Pero ninguno podrá ignorarte. Maquiavelo habría dicho que el poder más peligroso es el que no se anuncia. Tú estás aprendiendo a sostener ese poder sin presumirlo. Solo estás ahí, enraizado, firme, dueño de tu propia sombra. Y cuando un hombre se vuelve dueño de su sombra, nadie puede caminar sobre él. Si quieres seguir profundizando en este viaje y descubrir cómo los últimos días cambian todo, suscríbete. Lo que viene después es una revelación que muy pocos hombres se atreven a buscar. Cuando llegas a este punto, el mundo empieza a abrirse como una puerta antigua que siempre estuvo delante de ti, pero que nunca habías intentado mover. Los días sin sexo ya no se sienten como una prueba, sino como un estado natural. El deseo no desaparece, pero cambia de forma. Ya no es un tirano que invade tus decisiones, sino una sombra que te observa desde lejos. Hay una tranquilidad extraña en esa distancia. Una tranquilidad que pocos entenderían, porque nace de algo que la mayoría teme afrontar. La idea de que el impulso que movió tu vida durante años ya no es tu amo, sino un visitante más dentro de tu mente. Maquiavelo habría descrito este estado como una corona invisible. No una corona hecha de oro o de prestigio, sino una que te impones tú mismo cuando logras gobernar aquello que parecía ingobernable. Comienzas a moverte por el mundo con una serenidad que antes te habría parecido imposible. No es que hayas dejado de sentir atracción, es que la atracción ya no te empuja, ya no te obliga, ya no te convierte en un hombre reactivo. Ahora es solo un estímulo más, un estímulo que puedes observar sin necesidad de responder. Esa capacidad, tan simple en apariencia, es una de las formas más puras de libertad que un ser humano puede experimentar. Dejas de ser un esclavo disfrazado de hombre seguro. Te vuelves dueño de ti mismo, y ese dominio irradia hacia los demás de una forma que no puedes ocultar. Las personas empiezan a sentirlo. Incluso aquellas que no saben nada de tu proceso notan que algo en ti cambió. Tu presencia tiene un peso diferente. Ya no respondes con la urgencia emocional que antes te traicionaba. Ya no das señales de necesidad.
Ya no buscas aprobación. Tu silencio se convierte en una especie de lenguaje que pocos pueden interpretar. Pero quienes lo entienden sienten inmediatamente que están frente a alguien que no se puede arrastrar, que no se puede confundir, que no se puede endulzar con palabras vacías. Y esa presencia modifica relaciones enteras sin que pronuncies una sola frase. Algo peculiar empieza a suceder. Las conversaciones que antes te atrapaban, ahora te aburren. Las personas que antes te fascinaban, ahora te parecen transparentes. Ves el artificio detrás de sus gestos, ves la estrategia detrás de sus palabras, ves cómo usan el deseo como herramienta sin siquiera saber que lo están usando. Y tú, que antes caías sin resistencia, ahora observas desde lo alto, desde un lugar donde su influencia ya no tiene efecto. Esta distancia emocional no te convierte en un hombre frío, te convierte en un hombre lúcido. Un hombre que comprende que la mayor parte del juego social está diseñado para manipular impulsos básicos y que la única forma de no ser pieza es desmontar el mecanismo dentro de ti. En medio de este cambio, empiezas a notar algo más profundo. El silencio que cultivaste ya no te pesa. Al contrario, se convierte en un refugio que no está hecho de soledad, sino de presencia. Presencia contigo mismo. Comienzas a escucharte con una claridad que nunca habías tenido. Preguntas que llevabas años evitando empiezan a surgir desde lugares que no sabías que existían. ¿Qué buscabas en cada relación? ¿Qué entregabas sin darte cuenta? ¿Qué dejabas que otros tomaran sin merecerlo? ¿Qué partes de ti se moldearon para encajar en expectativas que hoy te parecen absurdas? Y lo más duro de aceptar es que gran parte de tu identidad estaba construida sobre la necesidad de ser deseado. Ese descubrimiento duele. Nadie quiere admitir que invirtió años de su vida en perseguir validaciones que no significaban nada. Pero la honestidad brutal que llega en este punto es una de las transformaciones más profundas del proceso. Maquiavelo habría dicho que ningún príncipe puede gobernar su reino si antes no limpia las ruinas de su propio castillo. Eso es lo que estás haciendo ahora. Estás despejando los restos de una vida vivida a través del impulso y reconstruyendo desde la base una mente capaz de actuar sin ser manipulada por la urgencia del deseo. Algunas noches, cuando el silencio es más denso, sentirás que una parte de ti quiere volver atrás. No es el deseo físico lo que tira de ti, es la familiaridad. Tu antigua identidad te llama desde la sombra. Te promete comodidad, te promete facilidad, te promete alivio. Te dice que puedes volver a ser quien eras, que nada cambiará si decides rendirte. Pero tú ya no puedes retroceder, porque la claridad que has adquirido es demasiado grande para ser ignorada. Ver lo que antes estaba oculto te ha cambiado para siempre, y regresar al estado anterior sería como intentar encajar en una piel que ya no te pertenece. Lo más interesante es que esta batalla interna ya no te desgasta como al principio. Ya no eres alguien que lucha contra su deseo. Eres alguien que dialoga con él, y ese diálogo te convierte en un hombre que no teme sus impulsos. Los observa, los contiene, los dirige, los convierte en aliados. La energía que antes te dispersaba ahora te concentra. Te vuelve más creativo, más intenso, más agudo. Te despiertas con una fuerza que no proviene del ego, sino de la disciplina. Una fuerza que se siente en tu postura, en tu mirada, en tu forma de respirar. Una fuerza que no necesita ser demostrada, porque se percibe incluso antes de que abras la boca. Y es aquí donde se revela un fenómeno que Maquiavelo admiraría. La gente comienza a atribuirte cualidades que ni siquiera estás mostrando. Algunos creen que estás planeando algo. Otros piensan que estás más enfocado que nunca.
Otros sienten un magnetismo inexplicable que los atrae hacia ti. La verdad es más simple y más poderosa. Estás sostenido por una energía que la mayoría nunca experimenta porque nunca se atreve a enfrentarse a sí misma durante tanto tiempo. Esa energía modifica la atmósfera, altera conversaciones, cambia dinámicas de poder, despierta deseos y temores que tú no provocas intencionalmente, pero que surgen como resultado natural de tu transformación. Si mientras lees esto, sientes que tu respiración se vuelve un poco más profunda, como si una parte de ti reconociera lo que estoy diciendo, dime desde dónde estás viendo este video. Quiero saber si este proceso está despertando algo dentro de ti. El cambio más inesperado llega cuando te das cuenta de que ya no buscas lo mismo que antes. El tipo de conexión que antes te parecía suficiente, ahora te sabe a poco. Ya no te interesa la validación rápida, ya no quieres atenciones vacías. Ya no persigues cuerpos que te prometen placer, pero no significado. Tu mente está demasiado afilada para conformarse con eso. Buscas algo más, algo que no se pueda comprar con seducción, algo que no se pueda manipular con apariencia. Buscas profundidad, buscas verdad, buscas alguien que pueda sostener tu mirada sin romperse, alguien que no se asuste de la intensidad que ahora llevas dentro. Y lo más sorprendente es que esta nueva exigencia no nace de orgullo, sino de claridad. La claridad es un arma, y tú estás aprendiendo a usarla sin pretenderlo. Si este camino está resonando contigo, si sientes que estás entrando a un territorio mental que no sabías que era posible, suscríbete. No porque necesites hacerlo, sino porque este tipo de verdad rara vez aparece 2 veces en la vida. Cuando entras en esta etapa, algo profundo empieza a suceder en silencio. No es una emoción intensa ni un pensamiento claro. Es un desplazamiento interno, como si las piezas invisibles de tu identidad empezaran a moverse por cuenta propia. Ya no eres la persona que comenzó los 30 días intentando entender qué ocurriría sin el refugio del deseo. Ahora eres alguien que está dejando que la propia vida se reordene desde dentro, sin tu permiso consciente. Maquiavelo habría reconocido este fenómeno como una consecuencia inevitable del dominio interno. Cuando controlas una parte esencial de ti, el resto de tu estructura se ve obligada a adaptarse. Y esa adaptación puede ser hermosa o brutal. En tu caso, es ambas cosas. Lo primero que notas es que tu memoria cambia. Recuerdas personas, situaciones y relaciones desde un ángulo completamente distinto. Antes, muchas de esas memorias estaban teñidas por la búsqueda de atención, por la ansiedad del deseo, por ese impulso casi automático de querer ser deseado para sentirte valioso. Ahora las ves con una distancia que raya en lo quirúrgico. Ya no te afectan, ya no marcan tu estado emocional, ya no te generan nostalgia ni arrepentimiento. Es como si hubieras soltado un peso que cargaste durante años sin darte cuenta. La sensación de ligereza es tan extraña que casi parece irreal, pero no lo es. Es el resultado directo de haber cortado la raíz emocional que te mantenía atado a esas imágenes. En medio de esta claridad, comienzas a identificar patrones que antes parecían invisibles. Te das cuenta de que muchas personas se acercaban a ti no porque te admiraran, sino porque podían predecirte. Sabían que podías ser guiado por una sonrisa, por una insinuación, por una promesa vacía. Ahora, cuando esas mismas personas se acercan, tu percepción es distinta. Puedes ver su intención sin necesidad de que hablen. Puedes detectar qué buscan, qué esperan, qué papel quieren que juegues en su narrativa. Pero tú ya no perteneces a ninguna narrativa que no construyas con tu propia lucidez. Esta capacidad despierta algo dentro de ti que nunca habías sentido tan intensamente. Un sentido de autonomía tan sólido que se vuelve casi tangible.
Caminar con esta sensación es distinto. Hablar con esta sensación es distinto. Mirar con esta sensación cambia por completo la forma en que los otros te interpretan. No eres agresivo, no eres distante, no eres arrogante. Simplemente estás presente de una manera tan completa que no dejas espacio para que nadie te defina. Esta presencia desconcierta. La gente siente que hay algo en ti que no pueden tocar. Algo que te vuelve interesante y peligroso al mismo tiempo. Esto te lleva a un descubrimiento aún más profundo. Comienzas a notar que ya no buscas atención y paradójicamente atraes más de la que nunca imaginaste. No porque estés intentando impresionar a nadie, sino porque tu energía ya no se filtra por la necesidad. La necesidad solía ser un agujero invisible en tu presencia. Ahora ese agujero está sellado, y cuando un hombre deja de necesitar, el mundo empieza a necesitarlo. Empiezas a percibir miradas distintas, conversaciones que cambian de tono, personas que se muestran más interesadas en ti sin que hayas hecho nada para provocarlo. Ese magnetismo no es seducción, es poder. Un poder silencioso que no se grita ni se exhibe. Un poder que se siente. Maquiavelo habría dicho que los hombres temen más a aquellos cuya voluntad no pueden torcer. Tú te estás convirtiendo en uno de ellos. No sucedió de la noche a la mañana. Fue un proceso lento, oscuro, exigente. Un proceso en el que te fuiste despojando de capas de falsa identidad, hasta quedarte con algo más auténtico y más firme. Esta firmeza se nota especialmente en tus decisiones. Ya no dudas cuando dices no. Ya no buscas excusas para tus límites. Ya no te justificas ante quienes se sienten incómodos con tu nuevo control. Y lo más sorprendente es que ya no sientes culpa por proteger tu energía. Pero este crecimiento trae un desafío que no todos están preparados para enfrentar. La soledad cambia de significado. Ya no es un espacio que te asusta. Tampoco es un lugar que intentas llenar. Es un territorio fértil donde puedes ver cómo se transforman tus pensamientos sin interferencias. Algunos días, esta soledad se siente amplia y luminosa. Otros días se siente profunda y densa. Pero nunca vuelve a sentirse como abandono. Es presencia pura, presencia contigo mismo. Y ese tipo de presencia es una cualidad que muy pocas personas en el mundo desarrollan. Mientras avanzas en este estado, algo inesperado ocurre. Empiezas a apreciar el deseo no como un enemigo, sino como un mensajero. Te das cuenta de que el deseo no es malo. El problema era tu relación con él. Antes te arrastraba, ahora lo observas. Antes te controlaba, ahora lo entiendes. Antes te debilitaba, ahora te fortalece. Esta inversión es una de las transformaciones más importantes del proceso, porque el deseo, sin control, te expone, pero el deseo, bajo dominio, te afila. Se convierte en una herramienta, en una fuente de energía que puedes dirigir hacia lo que realmente importa. Y cuando lo haces, tu vida entera toma un rumbo más firme. Las personas empiezan a reaccionar a este nuevo tú, con actitudes contradictorias. Algunos sienten admiración, otros sienten incomodidad, algunos te buscan sin saber por qué, otros se alejan sin entender qué los intimida. Lo interesante es que ya no intentas explicarlo. Ya no intentas ajustarte para ser más agradable. Ya no intentas demostrar nada. Sabes que este estado no necesita ser explicado. Solo necesita ser vivido. Y quien lo comprenda, se quedará. Quien no, desaparecerá. Esa selección natural emocional es una consecuencia directa de tu crecimiento y no requiere esfuerzo. Si al leer estas palabras sientes una vibración profunda, una intuición que te dice que este camino está despertando algo en ti, dime desde dónde estás viendo este video.
Quiero saber si esta transformación está cruzando océanos o ciudades para llegar hasta ti. Lo fascinante es que, mientras sostienes esta disciplina, empiezas a notar que la vida misma responde de manera diferente. Las oportunidades que antes ignorabas empiezan a revelarse. Las ideas que antes no podías sostener ahora se vuelven claras. La motivación que antes dependía de estímulos externos nace por sí sola. La disciplina se vuelve deseo. El deseo se vuelve dirección. Y la dirección se vuelve destino. Esta cadena de transformación es la prueba de que nunca fue el sexo lo que te debilitaba. Eran las razones por las que lo buscabas. Eran las heridas que intentabas tapar. Eran las inseguridades que no querías enfrentar. Ahora las enfrentaste, y ningún hombre sale intacto de ese encuentro. Sale más fuerte, sale más consciente, sale más verdadero. Maquiavelo habría visto en ti algo que rara vez elogió en vida: coherencia interna. La capacidad de alinear impulso, pensamiento y acción. Ese tipo de coherencia crea un tipo de poder que no se puede copiar ni imitar. Es un poder que solo nace de la disciplina silenciosa, del sacrificio voluntario, de mirar a tu sombra a los ojos sin bajar la cabeza. Cuando un hombre alcanza este estado, se convierte en alguien que otros no pueden manipular, no pueden dirigir, no pueden quebrar. Ese es el hombre que estás empezando a ser. Si este proceso está despertando algo en ti, si estás listo para seguir afinando esta energía hasta convertirla en una fuerza irresistible, suscríbete. Lo que viene ahora es la fase final, donde la tentación se transforma en tu herramienta más afilada. En los últimos días del proceso, descubres que ya no estás luchando contra el deseo. Tampoco estás huyendo de él. Estás caminando a su lado, como si fuera una sombra que finalmente aprendió a seguirte en lugar de arrastrarte. Este cambio es tan sutil que podrías pasarlo por alto, pero su impacto es inmenso, porque cuando un hombre deja de temer lo que antes lo dominaba, nace una fuerza que no puede fingirse ni imitarse. Maquiavelo habría visto en este estado la culminación de lo que él llamaba una mente armada. No con espadas ni con violencia, sino con claridad, con intención, con disciplina. Una mente que no reacciona al mundo, sino que decide cómo quiere enfrentarlo. Te levantas y el silencio interior ya no te incomoda, te acompaña. Se ha convertido en parte de ti, como si una parte antigua de tu identidad hubiera sido reemplazada por una estabilidad que desconocías por completo. Caminas con una seguridad que no proviene de la soberbia, sino de la comprensión profunda de tus propios límites y de tu propio potencial. Sabes exactamente quién eras antes, quién fuiste durante este proceso y quién eres ahora. Y ese conocimiento te vuelve indomable. Lo primero que notas en estos últimos días es que tu mirada cambió. No miras para buscar algo. No miras para pedir nada. No miras para confirmar si eres suficiente. Miras para ver. Miras para analizar. Miras para comprender. Tu mirada ya no está cargada de deseo, ni de ansiedad, ni de expectativa. Está cargada de presencia. Esta presencia es tan intensa que las personas reaccionan antes de que hables. Algunos bajan los ojos sin saber por qué. Otros sostienen tu mirada, atraídos por algo que no pueden explicar. No saben que lo que ven no es poder aprendido, es poder recuperado. Comienzas a notar cómo los demás intentan interpretar tu comportamiento. Algunos creen que estás más frío, otros que estás más maduro, otros sienten que estás más distante, como si estuvieras en un nivel diferente de reflexión. Pero lo que nadie puede ver es la verdad. Ya no estás dividido. Durante años, tu yo interior estaba fragmentado entre impulso, necesidad y pensamiento. Ahora esas partes se han unificado. Ya no hay contradicción en tu conducta. Tu deseo ya no te contradice. Tu mente
ya no te sabotea, tu inseguridad ya no te obliga a actuar, y esa coherencia se refleja en cada paso que das. La transformación se vuelve aún más evidente cuando te enfrentas a la tentación una vez más. Llegas sin avisar, como una visita que conoce los rincones más vulnerables de tu historia. Pero esta vez no sientes presión, no sientes urgencia, no sientes que debas interpretar la tentación como una amenaza. La observas como quien observa a un viejo conocido. Sabes lo que puede ofrecerte, pero también sabes lo que te quita. Sabes que ceder no sería un desastre, pero sí sería una respuesta que ya no encaja con la persona que eres ahora. Y ese entendimiento es la prueba final de tu transformación. No resistes desde la fuerza, resistes desde la conciencia. Y la conciencia siempre vence. A medida que este estado se afianza, comienzas a sentir una energía en tu cuerpo que no estaba allí antes. No es tensión, no es abstinencia, no es acumulación. Es una energía que nace del hecho de que no estás desperdiciando tu esencia en impulsos sin dirección. Es un fuego silencioso que se enciende cuando tus actos están alineados con tu intención. Esta energía se convierte en una especie de magnetismo que los demás perciben incluso sin entenderlo. Hablas y tu voz suena más profunda. Te mueves y tus gestos son más deliberados. Respiras y tu calma parece contagiosa. La gente no entiende qué te pasó, pero tú sí, y es aquí donde aparece la parte más maquiavélica de todo este proceso. Sin que lo hayas buscado, sin que lo hayas planeado, sin que lo hayas provocado, te convertiste en alguien difícil de manipular, alguien que no se quiebra ante la presión emocional, alguien que no se deja llevar por el impulso de agradar, alguien que no cae en dinámicas de seducción pensadas para desarmarte. Tu presencia ahora tiene el peso de un hombre que conoce su valor no porque se lo digan, sino porque lo experimentó en carne propia. Las relaciones cambian profundamente. Ya no te conformas con conexiones superficiales, no aceptas afectos tibios, no buscas atención pasajera. La lucidez que alcanzaste te permite ver la diferencia entre compañía genuina y compañía que se alimenta de tu energía. Esta visión te vuelve más selectivo, no por orgullo, sino por respeto hacia ti mismo, y esa selección natural elimina de tu vida a quienes solo estaban allí por comodidad emocional. Quienes se quedan son quienes pueden sostener la intensidad de tu nuevo estado. Quienes se van cumplen un rol igualmente importante: dejar espacio para tu evolución. La soledad que antes te inquietaba se convierte en un jardín interno, un lugar donde puedes pensar, crear, analizar, sentir sin necesidad de esconderte. Es una soledad llena, no vacía, una soledad que te conecta contigo mismo de una manera que jamás habías experimentado. Y al conectar contigo de esa forma, te das cuenta de que el deseo nunca fue el enemigo. El enemigo era la versión de ti que dependía de él para sentirse vivo. Esa versión quedó atrás. Lo que queda ahora es un hombre que puede desear sin obedecer, que puede sentir sin perderse, que puede entregarse sin disolverse. En estos últimos días descubres algo más. El poder que adquiriste no viene de contenerte, sino de conocerte. El dominio del deseo fue solo la herramienta. La claridad fue el verdadero premio. Una claridad que te permite ver el mundo como lo veía Maquiavelo. Un tablero donde no gana el más agresivo, sino el más consciente. Donde no triunfa el más fuerte, sino el que sabe dónde está su fragilidad. Donde no domina el más impulsivo, sino el que elige cuándo actuar y cuándo esperar. Si en este punto sientes que tu respiración cambió, si notas una sensación profunda en el pecho, como si algo dentro de ti estuviera despertando, dime desde dónde estás viendo este video. Esta transformación no es teórica, no es un discurso,
Es un llamado que pocos entienden y quiero saber hasta dónde está llegando en ti. Cuando finalmente completas los 30 días, no sientes euforia, no sientes orgullo excesivo, no sientes que ganaste una batalla externa. Lo que sientes es algo más silencioso, más poderoso, más auténtico. Sientes que volviste, no a quien eras, sino a quien podrías haber sido desde el principio. Un hombre que camina sin prisas, que piensa sin miedo, que siente sin depender. Un hombre que no necesita demostrar poder porque se convirtió en poder. Maquiavelo diría que el hombre que domina sus impulsos domina su destino. Y ahora entiendes por qué. Porque nadie puede manipular a alguien que conoce el precio de entregarse. Nadie puede controlar a alguien que sabe contenerse. Nadie puede quebrar a alguien que aprendió a reconstruirse. Este proceso no te hizo intocable, te hizo real. Y lo real siempre intimida. Si quieres seguir explorando este tipo de transformación y entender cómo dirigir esta energía para moldear tu vida, suscríbete. Este tipo de claridad no se encuentra todos los días, y lo que viene después es un nuevo territorio que solo unos pocos se atreven a explorar.